Bienvenidos a su espacio Balance Financiero. Aquí comenzamos la edición de esta semana con la suma satisfacción de volver al aire para todos ustedes y traerles los temas de actualidad relativos a la economía, a la contaduría, a las finanzas, los impuestos y en fin todo lo que es el mundo de los negocios. Cuánto gusto poder saludar a nuestro directo colega, hermano y amigo Alcedo Ramírez, que está con nosotros ya en el estudio y nos acompaña cada semana. Nos hacemos compañía mutua en la producción de Balance Financiero. Bienvenido, Alcedo. ¿Qué tal, Hermógenes? Amigos televidentes, como siempre, un saludo cordial a su nueva versión de su programa predilecto Balance Financiero. En este mes de la patria y en el fin de semana de la amistad y del amor. Así que, como siempre, un programa interesantísimo con los segmentos acostumbrados de actualidad, de gestión empresarial, el mundo de la finanza, la contaduría y terminando con el cierre del mundo de los impuestos. Correcto. Queremos, como siempre, agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a ustedes semana tras semana. Los supermercados Bravo, que son los expertos en vender más barato, y allí en el mismo supermercado ustedes encuentran arroz El Molino, que es el más selecto, el mejor arroz de todos los selectos y que no debe faltar en la dieta diaria de los mexicanos. Y cuando usted vaya a un baby shower a comprar juguetes de niños, no deje ir a la novia de Villa, que son los expertos en baby shower para todo ese tipo de actividad y también para los niños de toda la ciudad. Y finalmente, como dicen los empresarios, usted quiere mantenerse al día actualizado, BDO Senfa, la Escuela de Educación Permanente líder en los entrenamientos, la capacitación y mantenerse al día como profesional. Así que, Hermógenes, y finalmente queremos agradecer a Dios que nos permite llegar a nuestra audiencia semana tras semana. Y en este fin de semana, Hermógenes, las lecturas, las lecciones son la palabra nos orientan a virtudes que son importantísimas, como son la prudencia, la sabiduría, el cumplimiento de qué, el cumplimiento de los compromisos, de los mandamientos que tenemos ante nuestro Señor, nuestro Dios, y que por sobre todas las cosas, si cumplimos con esos mandamientos con prudencia y sabiduría, vamos a vivir en un mundo mejor para todos los dominicanos. Bueno, las personas que a veces quieren una copia del programa, que quieren escucharlo de nuevo, volverlo a analizar las posiciones, pues estamos en YouTube, ya tenemos un número considerable de ediciones bajadas allí, tenemos un canal abierto, se llama como nos llamamos, Programa Balance Financiero, simplemente usted escribe en el search. El más objetivo de todos los programas de la televisión dominicana. En la búsqueda en YouTube. Y en Google. No, en YouTube, en la búsqueda, Programa Balance Financiero, y automáticamente usted selecciona, porque están por fecha, la edición que le interesa. Nosotros vamos a una breve pausa, ya vamos a regresar, les vamos a estar hablando sobre cómo ha empezado el año y la medición de la inflación. No se muevan. Vale la pena hacer la inversión de convertirlos. El Banco Central de la República Dominicana ha informado sobre el comportamiento de los precios, el índice, el IPC, la variación de los precios del mes de enero del 2014. Es que ya pasó enero, Alcedo, y estamos a mediados de febrero. Exacto. Y está reportando un 0.23%, que eso, para que llegue al cerebro de nosotros, quiere decir un 0.25%. El 1, la mitad del 1 es el 0.5%. Un cuarto es el 0.25 y estamos hablando de un 0.23%, que quiere decir casi nula. Eso quiere decir, Hermógenes, que si seguimos esa misma tendencia, amigos televidentes, la inflación proyectada para este año será de alrededor de un 3%, lo cual más o menos es lo que esperamos, más o menos en cuanto al crecimiento también del Producto Bruto Interno, lo que quiere decir que estamos en una economía bastante estable. Y por eso reiteramos que lo más importante es promover el empleo, mi querido Hermógenes. Y también estamos ante una situación de un petróleo más cerca de $100 el barril. Ya sobre 100. Pero en estos días tiene una tendencia a la baja, lo que quiere decir es que se mantendrá por alrededor de 100, pero un poquito hacia la baja. Como siempre,
en esta semana sí creo, Hermógenes, que también ya deben bajar un poco los precios de los combustibles, porque... Pero tiene varias semanas ya congelado, hay en la premium en 250 pesos con 60 centavos. Pero fue que lo subieron y luego la congelaron. Exacto. Porque estaba en 2.40 y pico. Sí, lo han congelado en el valor más alto. Y entonces, pero como ahora hay una tendencia a la baja del petróleo, confiamos en Dios que baje. Y Hermógenes, también otra noticia de actualidad en cuanto a indicadores es, el oro todavía se mantiene alrededor de 1.260, es decir, menos de $1.300 la onza. Lo que quiere decir, amigos televidentes, que las perspectivas de los ingresos del gobierno, producto de las negociaciones con la Barrick Gold, van hacia la baja. Sin embargo, Hermógenes, tenemos perspectiva positiva en el café y el cacao, que en estos días han manifestado una tendencia alcista en el precio. Lo que quiere decir es, no nos sorprende, Hermógenes, porque la ley de la oferta y la demanda, como hay un poquito de frío, sigue el frío en Estados Unidos y en Europa, eso quiere decir que nuestra economía de sobremesa, chocolate, café y café calientito, van a tener más demanda y por eso hay una tendencia a la alza en esos productos en los mercados internacionales. Mientras el Banco Central anuncia el congelamiento de la inflación durante el mes de enero y resalta el impacto regresivo, el impacto debajo de lo esperado con relación a los cambios que trae la reforma tributaria con la ley 253/12, que quiere decir el cambio del ITEVIS en los productos agregados de un 8 a un 11%, mientras el Banco Central y el mismo ministro de Hacienda hacen énfasis en estos temas, la tasa cambiaria, pues a partir del jueves, retomó la cadena alcista, la trayectoria hacia arriba. Y siempre te he dicho que me gusta el parámetro del Banco de Reserva, porque es el banco que debe ser regular, porque es el banco estatal, y yo no sé si es el más grande del país. Está compitiendo ahí, a veces entonces, es el más grande, otras veces cae en segundo lugar. Tenía una tasa de compra de 43,10 y una de venta de 43,25, contrario al 43,10, que era 15. Donde se había estabilizado durante las últimas 2 semanas. Sí. Entonces, vamos a ver qué va a suceder con este movimiento hacia arriba, este deslizamiento de la tasa cambiaria y los precios para el mes de febrero. Y vamos a ver qué va a decir febrero y qué comentarios tendremos con relación a la aplicación de este ITEVIS que te comentaba, de estos cambios de la ley 253/12 de reforma tributaria. Y lo digo porque, como estrategia de negocios, las ventas de consumo masivo, principalmente los supermercados, absorbieron el alza de los 3 puntos. Y lo hicieron público y quisieron cada uno pues imputarse el liderazgo a ese respecto. Entonces si el supermercado dice nosotros lo vamos a absorber, pues es natural que no está siendo transferido al consumidor. Ahora, cuando esto cese, porque se dijo nada más por enero, vamos a ver qué impacto tiene a partir de febrero, que es cuando realmente va a entrar en vigencia para estos sectores del consumo masivo. Pero mire, Hermógenes, yo pienso que en primer lugar, con relación a la tasa del dólar, yo me imagino que esa tasa ahora debe o estabilizarse, pienso yo, o bajar un poco, porque no te olvides que las perspectivas son muy importantes y entonces el BID precisamente ha dado una noticia importante en estos días y es que tiene asegurado una canalización de recursos frescos de alrededor de $1.500 millones en los próximos 2 a 3 años en la economía dominicana. Eso, amigos televidentes, pensamos nosotros que es un elemento que tiende, una noticia que tiende a reducir un poco la presión sobre la tasa de cambio. Es decir, ya podemos contar con la palabra, la aprobación, el compromiso de una entidad como el Banco Interamericano de Desarrollo de canalizar recursos frescos en el orden de los $1.500 millones en la economía dominicana. Así que también, Hermógenes, otra noticia similar que puede también introducir un elemento de estabilidad, de tranquilidad en el mercado de la tasa de cambio del dólar es que el presidente Danilo Medina, en una inauguración reciente, y luego el director de la Corporación de Exportación e Importación de República Dominicana, indicaron que el gobierno
está abocado a crear el banco de promover las exportaciones. Eso quiere decir, Hermógenes, no te olvides que una mayor movilidad de las exportaciones dominicanas quiere decir mayores ingresos de dólares. Tú estás hablando de la conversión del BNB, que Exacto. era el Banco Nacional de la Vivienda, prácticamente un banco hipotecario, llamado a regular el mercado hipotecario de la vivienda en el país. En el país pues, se ha reconvertido en un banco de apoyo a la exportación, Exacto. un banco especializado como lo es el Agrícola. Exacto. Entonces el asunto es que como resultado de eso podremos esperar un incremento del influjo de dólares, lo cual entonces quiere decir que ese mercado puede sentirse un poquito tranquilo porque en el horizonte hay en primer lugar una inyección de recursos frescos a través de financiación del Banco Interamericano de Desarrollo y un incremento en las exportaciones quiere decir mayor disponibilidad de dólares, lo cual, Hermógenes, debe tender a reducir la tasa de cambio en primer lugar y Hermógenes en segundo lugar, que es otra noticia, yo creo que vale la pena comentarlo de actualidad. Nosotros pensamos que estas iniciativas van a tender a ayudar la reducción del déficit fiscal, que ya se sitúa alrededor del 3% del Producto Interno Bruto, alrededor de 77.000 millones de pesos, que comparado con los 150, 170.000 millones del año pasado, quiere decir un gran aumento, una gran reducción, y yo creo, Hermógenes, que hay que ser justos. Es un logro importante de la administración de Danilo Medina. Bueno, lo que tú dices, halagüeño, sobre todo porque me estás diciendo de que el Estado tiene control, tiene control de la tasa cambiaria en el sentido de que tiene reservas netas, reservas internacionales netas en dólares y no las ha utilizado últimamente. Sí, en el mes de enero las utilizó con frecuencia, pero en estos días de febrero pues no ha habido noticia de que haya habido inyección al mercado, asignación al sector cambiario, al sector que maneja las divisas, con el fin de regular, de golpear el alza, la escasez y la demanda, que es lo que hace incrementar el valor del dólar y por ende devaluar el peso dominicano. Lo que tú me dices está muy bien, porque tú me dices, bueno, es que el Estado ha anunciado que esa tasa está dentro de los parámetros establecidos para el año. Y dice, acordados, proyectados, exacto. Y dice el ministro de Finanzas, nuestro distinguido y fraterno amigo Simón Lizardo, bueno, que esto se debe a los planes del Estado. Pues nosotros nos preguntamos, ¿y no sería más viable hacer una prueba a ver por dónde es que, cuál es el valor real del peso dominicano? Digo yo, pregunto yo, y digo yo, ¿y será posible con un alza del dólar ya sobre el 43, camino al 44, sin llegar ni siquiera al 43.50, para no hablar de más? Bueno, y podremos anunciar para febrero una inflación cero, como pasó en enero. No te olvides que el problema de la inflación no es tan solo del precio del dólar. El asunto es, como tú lo sabes, la gran represa, es decir, que es mucho más halagüeño tú meter dinero en el Banco Central que aguantar el riesgo de invertirlo en un negocio. Entonces, como tú bien dices, la inflación va a seguir controlada, Hermógenes, porque real y efectivamente hay una política restrictiva, no hay una expansión del circulante, regulada. Y por eso es que yo creo que no hay peligro de inflación. Como tú bien dices, la economía está moviéndose, pero como uno dice, generando en baja o en una velocidad, no calentándose. Y entonces eso va a permitir que la economía siga sin inflación. Dos cosas, y complazco al director con lo que está pidiendo. Dos cosas. La primera es que si apostamos a una reactivación de la economía en el 2014, que apenas está en el primer trimestre, pues habrá de tenerse expectativa de un manejo más agresivo de la tasa cambiaria. El Estado ha anunciado la continuación del metro, el metro de Santo Domingo, y creo que el anuncio ha venido un poquito atrás, porque tengo reportes de los sectores de la parte alta de la ciudad de que por las noches, hasta por las noches están hollando. Digo por las noches, no para hacerlo escondido, sino para facilitar el tránsito diurno, será para acelerar.
Entonces el anuncio pudo haber venido un poquito para atrás, como pasó con el túnel, lo que dicen el túnel de la UAST. Y lo segundo es que mientras nosotros estamos debatiendo entre el 0 y el 0.23 de inflación en el mes de enero, países de economías grandes con relación a nosotros, como es Argentina y Venezuela, la accidentada Venezuela, la primera anuncia alrededor de un 4% de inflación nada más en el mes de enero y la segunda un 3 punto tanto, que las dos están muy cerca del 4. Pero ese en el mes. En el mes de enero. O sea, la inflación, cómo comienza el año. Exacto. Nosotros tenemos que ir a la pausa complaciendo al director, no porque queremos. Nosotros somos obedientes al orden legalmente constituido. Hacemos una breve pausa y venimos con gestión empresarial con importantes comentarios para todos ustedes. Volvemos. De regreso para todos ustedes, bajo el agradecimiento y la cortesía de los supermercados Bravos, que son los expertos en vender barato y que cada semana traen estos especiales de frutas y vegetales, los martes un 36% y cada día una novedad. Pues Salcedo, entrando en materia sobre lo que es gestión empresarial, el punto neurálgico del ambiente laboral lo ha sido por años, la situación del código laboral y el auxilio de cesantía, y si el empresariado realmente está haciendo una doble tributación después del advenimiento de la ley de seguridad social, porque la seguridad social está pagando la pensión y debe incluir días caídos, salarios por periodos donde el trabajador no tiene, está cesante. Y esto comienza desde el año 92, cuando se creó el código laboral actual y que sustituyó aquel llamado el Código Trujillo, que fue creado en los 1948 por ahí. En 1948, en esa época, imagínate, y que rigió hasta el año 90. Entonces, lo que se reclama ahora es si el auxilio de cesantía debe ser cubierto por la seguridad social o si debe cubrirla el patrono. Esto está generando lo que se llama un pasivo laboral, que es uno de los más leoninos y uno de los más costosos, uno de los más preocupantes para el empresario, y que a veces pudiera limitar la contratación de personas. Miren, Mógenes y amigos televidentes, yo creo que precisamente es uno de los puntos importantes que el diálogo tripartito debe concluir, porque no nos olvidemos, amigos televidentes, que esa discusión del auxilio de cesantía fue uno de los temas neurálgicos para la aprobación de la Ley de Seguridad Social. Entonces, de hecho, se incluyó un artículo donde se daba un tiempo relativamente corto para que se consensuara el tema de la cesantía. Lo que ha pasado, Hermógenes, amigos televidentes, es que, como siempre, los empresarios en cierta medida han como trancado el juego y no se ha llegado a una decisión final. Porque, amigos televidentes, mi querido Hermógenes, el problema no es de la doble tributación. Lo que siempre ha estado en juego, mis queridos amigos televidentes, es qué vamos a hacer con aquella persona, digamos, que tenía 20, 25, 30 años de labor en una empresa ininterrumpida antes de la aprobación de la legislación de la seguridad social. Esa persona, vamos a decir, también había caído en una edad, tenía más de 45 años, por ejemplo, y no calificaban para la nueva ley de seguridad social. Entonces, ahí tenemos un grupo de personas bastante importante, podríamos decir, que estaba en un limbo de seguridad social en cuanto a retiro, a plan de pensiones se refiere. Entonces, la exhortación es que hay que abocarse, como tú bien decías, hay un pasivo laboral, entendiéndose por eso, esas personas que tienen muchos años. Pensemos, amigos televidentes, una persona que tenga 30 años hoy en día trabajando en una empresa, que tiene su auxilio de cesantía, vamos a decir, en cierta medida lo tiene ganado, pero que esa persona, aunque esté cotizando en la seguridad social, pero que nada más tiene, digamos, 10 años cotizando, lo que tiene son unos chelitos solamente. Entonces, de acuerdo a la ley de seguridad social, tendría que esperar 30 años, 25 años para poderle darle el retiro, y eso no es posible una persona que ya tiene, digamos, 60 años y tiene 30 años trabajando en una empresa. Entonces, lo que hay que definir, Hermógenes y amigos televidentes, es qué vamos a hacer, qué le vamos a reconocer a esas personas
que cuando se aprobó la ley 8701 de Seguridad Social, tenían ya, digamos, 25 o 30 años trabajando en una empresa, no pueden o no calificaban para la nueva ley de Seguridad Social, entonces estaban en un limbo jurídico en materia de pensión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Hermógenes? Que los empresarios quieren solamente reconocer 4 o 5 salarios. Quieren un tope. Un tope, pero óyeme, un tope no de 25 o 30 salarios, sino un tope de 4 o 5 salarios. Lo que quiere decir que es una cantidad no suficiente para que una persona pueda contar con eso para retiro. Imagínate una persona que le toquen, vamos a decir, en buena lid, disfrutar de un auxilio de cesantía, por decir un ejemplo, del orden de los 40 o 35 salarios. Muy diferente, o yo lo que dejaría de percibir, de 40, 35 salarios que se lo bajen a 5 o a 4. Es decir, ahí hay un problema, amigo cliente, que yo creo que hay que consensuarlo. De nuevo, yo creo que el excelentísimo mago de la negociación, Agripino Núñez, debe ir calentando el brazo para ver si vuelve, o cualquier sucesor. Se puede poner otro equipito ya. No, pero cuando digo Agripino, Hermógenes, quiero decir la iglesia, es decir, una entidad, una organización que sea creíble, que tenga credibilidad y que sea aceptable por toda la época de los notables. Exacto. No, pero yo le temo a los notables, porque a veces los notables hay gente ahí se cuelan. Yo prefiero que sea la iglesia católica que ha demostrado, digamos, tener mucha capacidad de consensuar. Pueden incluir, por ejemplo, como tú bien dices, pastores de otras iglesias, pero que sean... Cuando yo estaba en el colegio, había una categoría que era excelente cuando tú sacabas sobre 90, pero si tú sacabas por debajo de 90, que caía en los 80, tú eras notable. Sí, pero el asunto notable por con debajo de los 90. No nos olvidemos, Hermógenes, que los ejemplos son lamentables, es decir, ha habido malas experiencias aquí con comisiones de notables. Por eso que yo prefiero, además que complican la cosa, lo importante, Hermógenes, es que haya un acuerdo tripartito, que se busque una solución, porque como tú bien dices, ¿dónde está el problema, Hermógenes? Que cuando la ley decía, creo que era 6 meses o 18 meses que daba para que se negociara eso de los auxilios de cesantía, y ya vamos por 10 años. Entonces, ahora sí es verdad que hay problemas porque se está tributando 2 veces, porque la gente, pero también las personas, también el problema es que van aportando, se le está deduciendo dinero, y personas que saben... la empresa está también... Pero digo, el problema, pensemos está en... drenando la empresa. Pero pensemos en lo que más le duele, que es lo que todavía no tienen ni fin ni fa, que no tienen ni seguridad social, porque no califican, porque tenían más de 45 años. Hay una generación que va a tener que terminar al estilo antiguo, mantenido por los nietos. No, yo lo que creo es que hay una generación... Mi hijo, te estoy mandando la receta de la cosa de la presión. La medicina de la presión. No, para ser justo, lo que tiene que haber esa generación... La aspirina, mi hijo, mi nieto. Lo que tiene que haber, Hermógenes, que venga esa generación... Tiene miedo. Que venga esa generación, que la ley les reconozca el auxilio de cesantía para una persona que tenga 30 o 35 años en una empresa y que no tenga que recurrir lamentablemente a ese escenario de que tenga que caerle atrás a sus hijos o a su nieto para que lo mantengan. Una persona que dedicó los mejores años de su vida a una empresa y que ahora lo quieren despachar sin el auxilio de cesantía y sin plan de pensiones, que ahí es que está, digamos, el punto negro y neurálgico de ese digamos, acuerdo que quiere llegarse sin incluir el auxilio de cesantía. Sí, ese es un tema bien delicado y es un tema bien contradictorio. Y como tú dices, con la asistencia de los notables, la intervención de los notables, lo que va a haber es una guerra de intereses. Digamos que estamos hablando de la tasa cambiaria y estamos poniendo a negociar los importadores con los exportadores. Entonces los fabricantes con los distribuidores y cada quien va a embollar el trompo para el lado que le conviene. Por eso debe ser un acuerdo consensuado. Pero yo creo que más que acuerdos, lo que necesita el país son planes de desarrollo, Alcedo. O sea, la evaluación de la gestión humana, del recurso humano, no debe terminar cuando llega la hora de su despido o de su renuncia, cuando se suspende el contrato de trabajo, sino que la evaluación debe ser, bueno, ¿cuántos años duraste en la empresa y cuál fue tu productividad y cuánto tú acumulaste aquí? O
sea, parte de los activos, y quizás el principal dentro de la empresa, es el recurso humano. Sí. Que le dicen ahora gestión humana. Capital humano. Capital humano también. Entonces, bueno, el estudio, el análisis, un proyecto de desarrollo de país va a acabar con todos estos entuertos y va a acabar con los bonos GAI, los bonos luz, los bonos, ¿qué es el otro? Bono transporte. Tú sabes lo que es que en el precio de la gasolina tú tienes 2 pesos, 2 pesos tú tienes incluido en cada galón para el bono transporte, pero que total, que te lo están poniendo a ti en el precio de la gasolina, pero ellos lo que utilizan es gas propano, que ya el gas propano sí. También hay un bono gas. O sea, sí. Es que el país, Alcedo, no puede seguir poniendo parches. Pero el parche, Hermógenes, no podemos cambiar de subsidio. Subsidio es otra cosa, Hermógenes. Estamos hablando de una legislación que no puede dejar en el aire. Bueno, yo le estoy diciendo que aunque tú resuelvas eso, si no hace un plan de desarrollo del país, nadie va a tener derecho a nada. Y va a seguir con mi nieto, ahí te mando, cómprame la cardioaspirina, la cosa de la presión. Te estoy explicando, Alcedo. Precisamente es lo que estamos argumentando, que tú no puedes dejar eso en un limbo jurídico, bueno, sino que hay que, primero, ese plan de desarrollo que tú dices, hay que hacerlo, y de hecho podríamos decir existe. Lo que no existe es la legislación para proteger a esas personas. Te repito, Hermógenes, que tienen hoy 60 años de edad, han trabajado 30 años en una empresa y todavía no saben qué le va a tocar como pensión. Cuando esas personas ya retiradas, o sea, los que están un poquito más adelante del punto donde tú estás, los que ya no están económicamente activos. No, pon ese ejemplo, que tienen 30 años de trabajo. Que tienen un retiro, que se llevaron sus prestaciones laborales y lo pusieron en un certificado en la banca y que tenían todas las posibilidades de mover ese dinero, con todas las posibilidades llegaron a recibir hasta un 30% de interés. Hoy por hoy están percibiendo un 7%, pero dice el sector financiero, el Banco X se ganó 2.500 millones en el primer semestre, en el primer trimestre del año. Y entonces tú dices, dime la tasa, por debajo de la inflación, por debajo de la devaluación de la moneda. Entonces esas personas ya, por impactos económicos, por decisiones económicas, están en la pura indigencia. Están en la indigencia. Oye, fulano de tal es millonario porque tiene 5 millones en el banco. ¿Tú sabes cuánto renta 5 millones de pesos en el año? Son 350,000 pesos, que pueden ser 2 meses de alimentación digna. Pero eso tienen 5 millones en el banco, Hermógenes. Vuelvo e insisto. Yo estoy hablando de las personas que todavía no tienen ni un centavo en el banco y que todavía no saben con qué se van a retirar, porque no se le quiere reconocer el auxilio de cesantía. Quiero pedirte excusa, Alcedo, porque hay que ir a una pausa y yo como que me he sulfurado en el fin de semana que tú abriste de San Valentín, la amistad y el amor. Quiero reiterarte mis afectos y pausamos. A Genarito. Ah, bien. Estamos de regreso para nuestros televidentes y llegamos a todos ustedes por la fina cortesía en este segmento, especialmente de BDO ESENFA, que es la escuela líder en los entrenamientos gerenciales y en el área de auditoría, de finanzas y de negocios. Y estos temas de legislación laboral están ahí. Tiene que llevarlos y hacer talleres. Sí, también nosotros llegamos por la cortesía de los supermercados Bravos, que son los expertos en vender barato. El arroz El Molino, que es el más selecto de todos los selectos, y la tienda de los baby shower en República Dominicana, la meca de los baby shower. Y de juguetes de niños. Que se llama La Novia de Villa. Y nosotros vamos siempre ahí en la Roberto Pastoriza, esquina López de Vega o Abraham Lincoln, porque es un pantalón, ahí no se sabe, pero estamos ahí y bajo el compromiso de que el que nos invita a eso y no nos indica claramente que es la Novia de Villa, pues nosotros no vamos. Alcedo, tenemos las elecciones de los auditores internos, el Instituto de Auditores Internos, estamos esperando resultados, no sobre la cantidad de votos por plancha, porque hay una sola plancha de consenso. Está una distinguida colega ahí de auditora de la Dirección de Impuestos Internos, va a ser la nueva presidenta del Instituto de Auditores Internos en plancha única de consenso. Yo no sé si es fortaleza o debilidad.
Mientras tanto vamos a saludar a Giovanni Félix, que es el presidente saliente y que ha tenido 2 periodos. También tenemos la situación del Instituto de Contadores Públicos, que está enmarcado, está envuelto en lo que es la decisión sobre la aplicación de las normas internacionales de información financiera, y que ya el directo amigo Pedro Matos, presidente, nos ha hablado de venir a traernos las primicias sobre las resoluciones al respecto. La Conferencia Interamericana de Contabilidad en República Dominicana, en Hard Rock Café, en el verano del 2015. Mire, Hermógenes, en esta parte de contaduría y finanzas hay un tema que directamente tiene que ver con los recursos y las finanzas, y yo pienso que tangencialmente debemos tocarlo porque yo estoy convencido de que va a tener un impacto financiero muy importante, y es en estos días, en la inauguración o la reinauguración o reinicio de los trabajos de la presa de Monte Grande en el sur, el presidente Danilo Medina dio unas declaraciones que a nuestro entender van a tener un gran impacto económico y financiero, y es cuando él dijo que él no está buscando a partir de ahora ningún liderazgo político partidarista, y que él no está interesado en la reelección, y que él lo que quiere es, cuando termine su periodo en el 16 y vuelva a ser un ciudadano común y corriente, la gente solo le diga: Danilo, Danilo, gracias, elevamos nuestro nivel de vida en tu gobierno. ¿Es verdad que él va a ser el senador por San Juan? No, que va a derrotar a Félix Por Bautista. favor, Hermógenes, déjame concluir la idea. Lo importante es, el comentario es resaltar la parte positiva de las declaraciones del presidente, Y no, senador, porque ayer fue. y no buscar la parte de cocorícamo con el partido, su partido. Lo que quiero decir es, la parte positiva es que Danilo Medina ha hecho una declaración trascendental, en el sentido de que, si es verdad que él no aspira a ningún liderazgo posterior en su partido y no aspira a la reelección, eso quiere decir que es un presidente que va a estar en condiciones, en libertad de tomar decisiones importantes, contraviniendo la idea común en los gobiernos de tomar medidas populistas para incrementar su popularidad con miras a un futuro periodo. Es decir, que nosotros somos de opinión que con estas declaraciones, a nuestro entender, Danilo Medina está tomando quizá la postura de que le va a permitir en un futuro cercano y a mediano plazo tomar decisiones importantes sin tomar en cuenta, vamos a decir, el efecto populista, el efecto de su popularidad en su partido, en el electorado. Le entrega sobrecito. Exacto, con miras a otro periodo, porque quiere decir que ya él va a estar libre de esa cultura de entregar sobrecitos, como otro presidente lo mencionó recientemente, la cultura, digamos, de canalizar recursos bien habidos en el erario público y a través del esfuerzo de los dominicanos, canalizarlo, digamos, para proselitismo político. Entonces yo pienso, Hermógenes, que esa actitud de Danilo Medina, a nuestro entender, el efecto positivo que puede tener es que él va a disponer de mayores recursos, o dicho de otra manera, él va a poder invertir los recursos disponibles de una manera más inteligente, con un orden de prioridad que se estará quizás libre de esas consideraciones muchas veces que un político que tiene miras a otro periodo o a seguir, digamos, gobernando en un partido, tiene esas restricciones, no tiene esa libertad, digamos, de tomar, podemos, como decimos en economía, el uso óptimo, el uso máximo, de máximo rendimiento que se puede garantizar con unos determinados recursos. Eso solamente lo puede hacer un hombre que se considera ya libre de esas presiones de un futuro periodo, repito, de un futuro periodo, o de que quiere seguir liderando un partido. Mucha gente está queriendo declaración de impuestos de su empresa. Nosotros tenemos 2 plazos que vencen, el 31 de marzo las personas físicas y el 30 de abril las personas jurídicas, las empresas. Entonces sería bueno que ahora pasemos a ver algo sobre esos formularios, cómo es que se elaboran, y el que quiera llenarlo a su riesgo que lo haga, pero vamos a orientar aquí. Y así se va a ir orientando. El mundo de los impuestos, Norma ID, Francisco Canaguate, pausamos. El IR2, sus anexos.
Bienvenidos amigos una vez más a este su segmento impositivo dentro de su espacio Balance Financiero. La compañía como cada semana de nuestro experto fiscal Francisco Canahuate. Francisco, hola. Hola Norma, hola amigos televidentes. Feliz día de San Valentín y de la amistad para todos aquellos que como yo lo celebran, por eso estoy de rojo. Y que todos los días son de la amistad y del amor, eso que no sea solo un día. Eso es así. O sea, ayer estábamos celebrando ese día. Ayer, exacto. Y la verdad que se sentía el ambiente lleno de aspectos positivos. Dicen que es comercial, pero yo siempre he pensado que el amor hay que celebrarlo en todas sus vertientes, filial, carnal, fraternal, de amistad. Mira, es una magia tal que tú llegas a un lugar que acostumbra a ir y te encuentras que está diferente. Claro que sí, eso es así. Está decorado diferente, entonces eso también ayuda a hacer un pare y romper la rutina. Bien, Francisco, hoy estamos didácticos totalmente por aquí, porque estamos ya cerca pues de los meses en que pues las personas tanto físicas como jurídicas se preparan para hacer su declaración anual de impuestos sobre la renta. Nosotros nos vamos a concretizar en las personas jurídicas que deben pues hacer su declaración en el IR2, especialmente aquellas que cierran al 31 de diciembre y que tienen 120 días para presentar después de esa fecha. Casi siempre cae 30 de abril o 29 de abril, dependiendo de si el año es bisiesto o no, ¿verdad, Francisco? Eso es así. Así que vamos a estar conversando hoy sobre este formulario, sobre esta declaración que tiene, por cierto, muchísimos anexos de A1, A2, D1, D2. Vamos a hablar de eso, Francisco. Cuéntanos. Mira, estamos en tiempo de preparación para la presentación de la declaración jurada. Eso es un proceso. No se puede ver la declaración como un formulario. Sí. Hay que verlo como la rendición de cuentas de la realidad económica y del hecho imponible de la empresa durante el año. Sí. Una empresa, como nuestros colegas conocen, durante todo el año registra de manera sistemática cada día las transacciones y al final del periodo, en 1 de enero, 31 de diciembre, que es el caso que comentamos, va a obtener unos estados financieros. Sí. Esos estados financieros van a estar dictaminados por un contador público autorizado, por una firma de contadores que hace un trabajo de análisis sobre esos registros de contabilidad y los documentos soporte, de acuerdo a las normas internacionales de información financiera y las normas que rigen para la auditoría. Es decir, que los estados financieros base para hacer la declaración tienen que ser auditados. Claro que sí. Oigan bien, amigos, no es que usted va a presentar unos estados como usted quiera, es auditados y me imagino que deben de ser reconocidos auditores por o como consultores independientes reconocidos por la DGI. Miembro del Instituto de Contadores. Miembro del Instituto de Contadores, porque hay unos sellos que hay que ponerle, que si usted no es miembro del instituto no se lo venden. Que hay, como se está presentando la declaración por vía electrónica, muchas veces... No es necesario. No es que no es necesario, ¿Cómo se hace? Que muchas veces las personas presentan la declaración y olvidan comprar los sellos del instituto y también es un mandato. ¿Y si tú lo mandas por internet, entonces para qué usted necesita los sellos? Bueno, es que hay una disposición, esos sellos tú se los vas a adherir al estado financiero y es una contribución que se hace con la profesión. Correcto. Entonces, cada contador debe trabajar en ese sentido. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Aunque tú presentes la declaración por vía electrónica, los estados financieros para fines bancarios deben ser presentados y sellados por la DGI. Ajá. Entonces, debe haber plena coincidencia entre las cifras que presentan los estados financieros y las cifras que aparecen en la declaración jurada a los fines impositivos. ¿Qué pasa? Una persona que trate de hacer coincidir
la declaración con los envíos de informaciones, entonces desvirtúa la contabilidad. Y no se trata de eso. Si hay partidas que hacen inconsistencia entre los envíos de las informaciones y la presentación de la declaración jurada, entonces hay procedimientos de ajustes y también de rectificativa, si hay necesidad de hacerlo, o dar las explicaciones correspondientes, porque hay partidas, por ejemplo, que son gastos deducibles y sin embargo no tienen validación con número de comprobante fiscal, como es el caso de la depreciación, por ejemplo. Sí. Y hay partidas que son gastos deducibles y no llevan tampoco número de comprobante fiscal porque están vinculadas de manera directa con retenciones. Y lo que valida entonces el gasto es la retención que se ha efectuado. Y también en el caso de las importaciones, lo que valida el costo es la liquidación en aduanas. Entonces hay un conjunto de informaciones que la contabilidad debe reconocer de manera sistemática y registrar conforme a los hechos, y al final los estados financieros van a dar un resultado. Ahora, el resultado de los estados financieros no necesariamente concuerda con el resultado fiscal, es decir, lo que es la utilidad no distribuida, que es la acumulación que tiene la empresa de sus beneficios, y los beneficios del periodo, que son lo que se van a reflejar en esos estados financieros, no siempre coinciden con lo que será el balance imponible. Entonces la legislación fiscal permite hacer ajustes negativos y positivos, y también obliga a presentar un ajuste fiscal patrimonial que es parte integral de la declaración jurada. Entonces, el contador que va a presentar una planilla de impuestos, lo primero que tiene que asegurarse es de que tiene transparente todo su registro de contabilidad, debidamente soportado, y cuando hay partidas que son susceptibles de no considerarla como gasto deducible, aun cuando se trate de gasto a los fines financieros. Y por ejemplo, yo te cito un caso. Si tú tienes una revaluación de activos, la depreciación de esa revaluación a los fines financieros se puede hacer. Sin embargo, no es admitida a los fines fiscales. Entonces ya ahí tú tienes una partida que hace diferencia entre lo que es un gasto deducible a los fines financieros, pero que no es deducible a los fines fiscales. O sea, tú lo que me quieres decir es que tú tienes una ganancia neta imponible, pero que esa ganancia neta imponible para los fines fiscales tú vas a tener que ajustarla por partidas que no necesariamente tú vas a registrar en la contabilidad. No, la ganancia, como son los ajustes, bueno, la ganancia neta. Sí. La ganancia neta, que tú vas a ajustar para llevarla a la ganancia neta imponible, que es por la cual tú vas a tributar. Esa ganancia neta imponible puede ser más alta o más baja, generalmente más alta, porque hay un ajuste por inflación. Yo quisiera que tú me hablaras de unos formularios, porque yo estoy ahora muy involucrada en esto de lo que es el IR2, y veo que aparte de eso hay unos anexos. Por ejemplo, tenemos el A1 y el B1, que ahí en el A1 se hace un vaciado del estado de situación o balance general, y en el B1 se hace un vaciado del estado de resultado. Ahora yo veo que hay un formulario que se llama D, otro se llama D1 y otro se llama D2. Sí, eso donde se trata de llevar los activos para hacer los ajustes por inflación. Entonces eso que que es el ajuste fiscal patrimonial. Eso que nosotros hablamos el otro día aquí, que trajimos unas tablas que tú me trajiste, donde decíamos que ese era el índice 1.005, el ajuste por la inflación para los activos, ¿es para eso para que se utiliza? Aplicar, precisamente por eso estamos como complementando aquel enfoque. La DGI de una manera sistemática y ordenada, según las informaciones que rinde el Banco Central cada año, publica el índice. Lo mismo pasa con el de la tasa de cambio, que cuando tenemos partidas expresadas en moneda extranjera, tenemos que hacer la conversión y determinar
si el valor al que lo tenemos registrado en los estados financieros corresponde a ese valor oficial que se tiene a la fecha de cierre, y hay que hacer el ajuste. Ese ajuste tiene una ganancia o una pérdida en el caso cambiario a los fines operativos, es decir, se incluye a los fines fiscales. Hay partidas que tienen sus ajustes que no son susceptibles de registro contable, que son precisamente esos incrementos que se dan por el ajuste fiscal patrimonial. Entonces los activos tienen un costo fiscal, que es el costo de adquisición, menos la depreciación acumulada, que es el valor en libros. Más cualquier adición que se tenga, menos cualquier retiro que se tenga. En la parte del conjunto de los activos, hay 3 categorías que abarcan la generalidad de los activos. El caso de los inmuebles, que es la categoría 1. Yo veo que, exactamente, yo veo que hay categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Exacto, en la categoría 2 está el conjunto de activos, entre los cuales están mobiliarios, vehículos que no sean pesados, y la categoría 3 es como el zafacón. Sí, ahí van las maquinarias grandes, la planta eléctrica, equipos pesados. Equipos pesados. Todos aquellos que no califican para formar parte de la 1 y la 2 son de las 3. Entonces, en la categoría 1 están los terrenos y los edificios. Y las edificaciones. Pero que los terrenos no se desprecian. Y todos los componentes que se fijan a la edificación. Francisco, y este tema es más bueno, a mí me encanta. Aquí está diciendo el joven, porque yo digo que estoy estudiando de nuevo. Yo vi, pues vamos a seguir hablando de eso en la otra semana, pero antes de irme, yo quiero dejar claro algo. La semana próxima yo prometo que vamos a seguir hablando de cómo impactan los activos fijos las reparaciones y los mantenimientos, que tienen que ir en cuentas separadas, y que una cosa son las reparaciones y que otra cosa son el mantenimiento, y cómo eso afecta a los activos, pero no tenemos tiempo para eso. Yo lo que quiero que antes de irnos, tú me digas, dentro de la declaración hay un formulario donde se hace la declaración, donde se hace el cálculo del impuesto a los activos, y yo tengo una duda que me quedó con el profesor la semana anterior, de que yo le decía a él, porque tú y yo lo habíamos discutido, no en el aire, pero sí lo habíamos discutido, de que los impuestos a los activos es un impuesto mínimo, y que cuando tú vas a hacer tu declaración, si ese impuesto, cuando tú aplicas el 29% a la ganancia neta imponible, tú vas a aplicar el que sea mayor. Si tu ganancia por el 29 te da 100,000 pesos, y por los activos te da 105, entonces tú tienes que aplicar el de 105, ¿no es así? Puede operar una pérdida, ¿verdad? Porque en los negocios no siempre se gana. Exactamente. Entonces, si la empresa opera con pérdida, tiene un impuesto potencial a la renta mínimo, que es el 1%. Que el 1% ahora. De los activos imponibles, que no es de todos los activos. Yo lo que quiero saber, si ese 1% es deducible de los anticipos, porque me quedó esa confusión en mi clase con el profesor que tengo, porque él decía que no, que el 1% de los activos, o sea, ese impuesto mínimo se puede deducir de los anticipos, y yo tengo entendido que no. Los impuestos mínimos son mínimos, y como tal no se pueden recuperar. Cuando tú estás frente a una estimación, a una presunción mínima, significa que hay que pagarlo de manera indefectible. Correcto. Ahora, cuando tú tienes un crédito por los anticipos y por el saldo a favor que viene arrastrando de años anteriores, tú sí puedes entonces tratar de ajustar el beneficio a los fines fiscales, para tributar una cantidad superior y poder deducir, y entonces no es que deduce, que queda compensado automáticamente porque es un parámetro. Ya. Entonces yo creo que sí, que este tema habrá que retomarlo. No, pero que hay que retomarlo, porque hay partidas muy importantes que a veces tienen un umbral, claro, en cuanto a la deducción, que puede ser interpretativo en varios sentidos. Y también de eso queremos conversar para beneficio de nuestros amigos televidentes. Ay, qué pena que ya nos vamos, señores, pero antes tenemos que dar las gracias, pues, la compañía de nuestros patrocinadores, como son Arroz El Molino, que es el más selecto de todos los selectos,
nuestros supermercados Bravo, los expertos en vender barato, la gente de La Novia de Villa, esa gente tan especializado en baby shower, y por supuesto BDO Esenfa, la Escuela de Finanzas y Auditoría La Pionera. Señores, feliz Día de la Amistad, feliz fin de semana para todos, cuídense mucho y nos vemos Dios mediante con este tema y otros importantes para todos ustedes.